estas las barren, o sea, ya te digo, las pasan por delante una y mil veces, están mucho más buenas que esa de supermercado. Bueno, pues parece que nuestro huerto de invierno ya va avanzando. Como podéis ver, ya tenemos pues regando todos estos nuevos cultivos. Anda, mira un gato. ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? ¿Me vas a ayudar a plantar el huerto o qué? Pero básicamente es estiércol diluido en agua. Y ya te digo, a pesar de que tenga una pinta asquerosa, esto para las plantas es una bendición. ¿Qué conseguimos con esto? Joder, cómo huele, chaval. Me cago en la leche. Tenemos aquí un montón de fruta de cara pues a noviembre, una cosa así estarán estas granadas. Esto en el campo no puedes, ¿cómo se dice? Vender la piel del oso antes de cazarlo, o el cuento de la lechera, ¿no? Nunca sabes lo que va a pasar. Lo mismo mañana viene un tormentón con unos aires de 100 km por hora y nos tira todos los membrillos. Y diréis, joder, Stokes, pero ahí no tienes tantos botes. No, espera, que llegamos aquí a la segunda parte. Y diréis, bueno, tienes muchísima mermelada, pero sabemos que comes mucha mermelada. Seguramente tengas para acabar el año y poco más. No. Espérate, que llegamos al tercer cajón, chaval. Madre mía, se me ha ido la cabeza haciendo mermelada, tío. Me obsesionó con la mermelada este año, en fin. Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de los diarios de campo. Hoy empezamos prontito, son las 6:30 de la mañana aproximadamente. Aquí me pilláis desayunando, un poquito de pan tostado y una selección de mis maravillosas mermeladas. Esto de los desayunos es uno de los momentos más felices del día, sobre todo desde que tengo esta producción casera de mermeladas, que es totalmente espectacular. Sobre todo esta que le hemos añadido cacao. O sea, el resultado es impresionante, tío. Esto es una delicia, esto es mejor que cualquier cosa que puedas comprar en una tienda. Además, a las tostadas, como podéis ver, lo primero me las estoy haciendo yo con pan tostado, tío, porque lo hablé en un diario de campo para miembros que saqué el otro día, que te pones a mirar los ingredientes de un pan tostado, de estos que te viene ya tostado, tío, y da miedo. Hay algunos que llevan una lista de más de 10 ingredientes y al final yo si quiero pan, ¿sabes? Así que me compro la barra de pan y me la estoy tostando yo mismo. Y ya veis que también le echo un poco de queso Philadelphia Light, bueno, queso crema light, no es de la marca Philadelphia. ¿Y esto es qué es? Esto es impresionante. Qué cosa más rica, tío. Qué cosa más rica. Que aún así, aunque esta mermelada esté tan buena, esta que lleva chocolate, pues me gusta ir combinando, ¿no? Porque esta al final de higo normal, pues también me gusta de vez en cuando sentir ese toque a fruta. Así que me hago una y una. Y así. Y bueno, este es un desayuno perfecto pues para coger energía para el día al que nos enfrentamos hoy. Ya estoy recuperado totalmente del lumbar, así que lo primero será hacer ejercicio. Luego las rutinas habituales que soléis ver en los diarios de campo, echar del desayuno a las gallinas, el desayuno a los perros y toda la movida. Y luego yo creo que hoy vamos a sembrar unas cuantas zanahorias. Tengo ahí semillas de zanahorias que me sobraron. Ya visteis el recipiente que tengo preparado, de estos con mucho fondo. Así que vamos a preparar una mezcla buena de sustrato humus de lombriz y vamos a meterlas por ahí. Y luego yo creo que también vamos a seguir trabajando un poquito con la leña. Yo creo que me terminaré de traer toda la que queda en la otra parcela. Porque ya te digo, me he recuperado del lumbar. He estado una semana pues un poco en stand-by, ¿no? Bajando el volumen de entrenamiento, bajando el volumen también de cosas que hago en la parcela. Ya hablamos de lo importante que es escuchar al cuerpo y no hacer el bestia en este tipo de situaciones donde el dolor te está diciendo que te has pasado. Y como hemos escuchado al cuerpo y hemos descansado, pues el cuerpo nos ha premiado sanando nuestra enfermedad y devolviéndonos un lumbar fuerte y sano, dispuesto a volver a agacharse y dispuesto a volver a currar en la parcela. A ver qué tal está de higo sola. Es que también está maravillosa. Esta, por ejemplo, es de las mermeladas que me ha quedado con menos azúcar. Tiene un toque frutal muy acrecentado y como podéis ver por el color también se nota que es de higo blanco. Pero es que está buenísima, tío. Es que da igual, la remesa que haga, sea de una cosa, lleve más de una cosa, lleve más de otra, está espectacular.
Así que nada, me quedo yo aquí desayunando y ahora empezamos con el día. Si disfrutas con los diarios de campo, aquí te dejo 3 formas muy sencillas de apoyar este canal. Si no lo haces por mí, hazlo por mis animales. Desde solo 2,5 € puedes hacerte miembro del canal y acceder a los vídeos exclusivos para miembros que estoy subiendo cada semana. En ellos hablo de temas que no salen en los diarios de campo. Cuando vayas a comprar en Amazon, acuérdate de mí. A partir de ahora, en la descripción y comentario fijado de cada vídeo encontrarás un enlace a Amazon. Cuando vayas a comprar, entra desde alguno de mis vídeos porque a ti te costará lo mismo y yo me llevaré una pequeña comisión. Y si tienes una empresa, ofreces un servicio o conoces a alguien que pueda estar interesado, entra en patrocinalosdiarios.es y consulta las tarifas para patrocinar los diarios de campo. Acuérdate también de revisar que me estás siguiendo, dejar un like y pasarte a comentar algo. Y ahora seguimos con el vídeo. Y vamos a seguir haciendo algunas labores del huerto de invierno. Ya os enseñé este recipiente que tiene una profundidad tremenda y creo que vamos a usarlo para cultivar zanahorias. Es más, creo que aquí vamos a hacer el experimento de comparar la siembra directa con las que vengan del semillero. Así que bueno, primero voy a rellenar todo esto de una mezcla. Tengo por aquí sustrato, tengo humus de lombriz y lo que tengo por aquí, que es arena de obra, de esta básicamente que se compra para hacer cemento. Y no porque vaya a hacer cemento, sino porque ya estudié la zanahoria. Ya visteis que el año pasado me salieron súper deformes y al final es porque tengo entendido que necesitan una tierra pues muy arenosa, que drene mucho, ¿sabes? Todo lo contrario a nuestro terreno, que es súper arcilloso. Además he visto que en terreno también tienden a salir mal porque cuando se quedan así arrugadas, pues también en terrenos pedregosos pues quizás han chocado con una piedra y es un cultivo que digamos que no tiene la fuerza necesaria para desarrollar esa raíz que luego conocemos como zanahoria al encontrarse con ese tipo de piedras, así que creo que estos recipientes serán los ideales. De todas formas, si no encuentro más, haré parte del cultivo en esta caja, parte en tierra, así podremos también ver las diferencias. Pero ya os digo, para esta pseudociencia que vamos a hacer de comparar el cultivo desde semillero con la siembra directa, utilizaremos el mismo medio para que no haya diferencias. Entonces sembraré 2 líneas a siembra directa y una de semillero. Y bueno, vamos a empezar aquí a hacer la mezcla, que como ya os he dicho, básicamente sustrato, humus de lombriz y arena en proporciones más o menos similares. Por cierto, he estado investigando un poco sobre las zanahorias, al igual que hice con el huerto de verano, pues creo que es interesante compartir de dónde vienen todos estos cultivos, los orígenes, algunas curiosidades que se han desarrollado a lo largo de la historia, y la zanahoria tiene varias de esas curiosidades. Hace 5.000 años se empezó a cultivar, más o menos en el 3000 a.C., bueno, más que a cultivar, a consumir, y eso tiene que ver con algo que voy a contar ahora. Y es que al principio, como ha ocurrido en otros cultivos, pues la zanahoria no se cultivaba, no se cosechaba porque eran cultivos salvajes en un inicio por su raíz, por esa zanahoria naranja que conocemos ahora, sino por la parte de arriba, por los tallos y las semillas, y se usaban pues como una hierba aromática, como podemos usar ahora mismo el hinojo, por ejemplo. Y esto tiene mucho que ver con que la zanahoria en un principio pues no era esa zanahoria gordita, esa zanahoria que tiene un peso considerable que conocemos ahora, sino que básicamente pues era una raíz, quizás algo más gorda que una raíz normal de otro cultivo, pero no dejaba de ser una raíz, además imagino que bastante insípida y que no merecía la pena cultivarla para comer esa parte que crecía bajo tierra. Al final, pues tras muchas modificaciones humanas, como ha ocurrido en la mayoría de los cultivos, ya lo hemos tratado por aquí, que al final la fruta que comemos ahora, la verdura que comemos ahora, no se parece apenas a lo que se consumía antiguamente, al origen de esa verdura. Por cierto, una cosa interesante que tuve, bueno, iba a decir discusión, pero no fue una discusión, llegamos a un entendimiento, una persona que se podía razonar, porque yo hablaba de las uvas, ¿no? Era un reel que salía hablando de qué maravilla la naturaleza que a veces nos aporta
esos pedacitos de glucosa, ¿no?, denominados fruta, esos chutes de azúcar que quizás ahora vivimos sobresaturados de ellos, pero antiguamente eran muy necesarios para poder tener energía y llevar la vida que llevábamos, pues como cazadores, recolectores y tal. Y alguien me hablaba pues de estas modificaciones genéticas que le hemos hecho a la fruta, que la uva no se parecía, al igual que no se parecía a la zanahoria, a las modernas que consumimos, y el contenido del azúcar era bastante más bajo. Y claro, él hablaba como de que esto pues es no ir en contra con la naturaleza, sino que al final no es naturaleza porque la hemos modificado, ¿no? Pero a mí se me vino a la cabeza un tuit muy interesante que también leí hace tiempo, que al ver un vídeo de una intervención humana donde yo creo que era una serpiente, se estaba intentando comer algún tipo de animal, no recuerdo cuál en concreto, si era un conejo o algo más grande, pues una persona, un humano, intervenía en esa acción y evitaba que ese animal fuera comido por la serpiente. Entonces mucha gente decía que no había que intervenir en estas relaciones de la naturaleza porque al final esa serpiente también necesita comer. Y yo, estando de acuerdo en este punto, una cosa que sí compro del tuit este que vi es que decía que, claro, al final los seres humanos, cuando ponemos este tipo de ejemplos, pues nos ponemos como un poco al margen de la naturaleza, ¿no? Y sí que es verdad que podemos considerarnos una especie superior, que podemos alterar paradigmas naturales pues en mayor medida que un conejo o una serpiente, pero es que nosotros no dejamos de ser naturaleza. La selección genética que hemos hecho durante muchísimos años para que conseguir ahora estas frutas cargadas de azúcar o estas zanahorias gorditas con mayor sabor, con mayor contenido, por ejemplo en betacaroteno, que le da ese color naranja, y ahora trataremos ese tema, pues no dejan de ser también naturaleza, ¿no? Lo que pasa que al final la naturaleza lo que hace es adaptarse a las circunstancias, adaptarse al entorno. Al final la evolución no consiste sino en ser mejor en tu entorno, intentando gastar la menor energía posible. Y los seres humanos hemos desarrollado una capacidad cerebral que podemos decir que nos sitúa por encima de otras especies, pero este tipo de intervenciones, tanto en la fruta como en esta escena que cuento de los animales, pues ya te digo, no deja de ser naturaleza, porque ¿qué somos los seres humanos sino otra especie de la naturaleza? Pero bueno, sigamos con lo que íbamos. Y 5.000 años hemos dicho que se remonta este cultivo espontáneo, que por cierto, cosa curiosa, al principio las zanahorias eran moradas, sí que tenían ligeros toques amarillentos y anaranjados en el exterior, pero como hemos dicho no se parecían mucho a lo que eran actualmente. Y no fue hasta el siglo I antes de Cristo, donde los griegos y los romanos, gracias a las grandes rutas comerciales que establecieron, se encargaron de traerlas a las zonas del Mediterráneo. Pero destacar también que incluso en esa época de los romanos, las zanahorias todavía no se consumía su raíz, sino que seguían pues tirándose a las hojas y a las semillas. Además, dato curioso, los griegos y los romanos la tenían como afrodisíacos e incluso se dejaban en las tumbas de los faraones egipcios, porque al final es un cultivo pues que se dio en numerosas culturas, ¿no? Al final, pues como pasa en todos los cultivos, ¿no?, que se van adoptando mediante rutas comerciales y tal, y los dejaban en tumbas de emperadores porque tenía también propiedades místicas y demás. Y no fue hasta el siglo I después de Cristo cuando se empezó a consumir lo que es la zanahoria en sí, la zanahoria que consumimos ahora, o sea, la parte de la raíz. Por cierto, voy a por la manguera, aquí ya tenemos esta mezcla de sustratos hecha. Joder, tiene fondo este cubo, se ha tragado un saco entero de sustrato, medio saco de humus de lombriz y media carretilla de arena. Tienen aquí espacio para desarrollarse las zanahorias, ¿eh? Y fijaos lo que tardan los desarrollos agrícolas y este tipo de selecciones genéticas, que no fue hasta el siglo XVII en Holanda, o bueno, lo hoy conocido como Países Bajos, donde mediante esta selección genética humana, que no sé, vosotros la consideraríais naturaleza, porque al final quizás las cosas que salen de un laboratorio, un proceso más químico, más industrial, sí que podemos alejarlo más de naturaleza, ¿no? Pero al final seleccionar las mejores especies y reproducir cada año esas mejores, siendo nosotros el ser humano algo, pues una especie más de este medio natural, ¿lo consideramos naturaleza o no? Una duda curiosa.
Y ya te digo, ahí pues empezaron a desarrollar estas zanahorias altas en caroteno, que es lo que le da ese color anaranjado y es lo que produce los numerosos beneficios que tiene la zanahoria. Beneficios sobre todo asociados con la vista, no con la mejora de la visión, sino el mantenimiento de esta y la prevención de determinadas enfermedades oculares. Y el motivo por los que estos betacarotenos son beneficiosos para la salud ocular es que una vez consumidos se transforman en el cuerpo en vitamina A. Ha habido mucho mito, mucha leyenda, lo mismo incluso alguna de vuestras abuelas os decía que comierais zanahoria, que era necesario para tener una buena vista, pero incluso ha habido problemas con esto, porque mucha gente, digamos que se creyó demasiado esto. Si bien es verdad, pues ya te digo, tampoco te va a otorgar superpoderes, y lo que sí te puede provocar, que es muy curioso, es un enaranjamiento temporal de la piel por un alto consumo de zanahoria. Eso me parece curioso. Quién sabe si Donald Trump, con ese típico color anaranjado que le vemos que tiene, es por un alto consumo de zanahorias. Pero bueno, esto relacionado con la vista también tiene una historia muy curiosa que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, donde las zanahorias formaron parte de la propaganda bélica, una parte importante de las guerras, ¿no? Al final, ciertos mitos y leyendas, rumores y supuestos secretos que se expanden, que sirven pues para mejorar tu posición bélica. Bueno, y esto ya tiene agua suficiente, así que me llevo la manguera por aquí, que mientras estoy haciendo esto estoy regando los arbolitos nuevos, que todavía hace mucho calor, y estos pues le viene bien darle agua todas las semanas regularmente. Y ahora que ya tenemos el sustrato bien mojadito, vamos a introducir estas semillas que me sobraron el otro día de los semilleros, y lo que vamos a hacer es como cuando hicimos el semillero de lechugas, ¿vale? Aquí van a ir 3 líneas, una de ellas con las del semillero para hacer esta comparativa, y luego vamos a hacer aquí una línea intermedia y otra línea final. Vamos a echar las semillas de zanahoria, lo que se suele denominar al voleo, es decir, echando una gran cantidad de ellas, y luego cuando vayan saliendo pues iremos quitando pues el exceso, dejando simplemente pues una cada 10-15 centímetros, una cosa así, para que tengan espacio suficiente para desarrollarse. Pero claro, como vimos, estas semillitas son tan pequeñas que incluso pueden llegar a parecer polvo, que plantar una a una, en fin, un poco coñazo. Así que yo prefiero hacer este tipo de cultivos así. Y bueno, os estaba hablando sobre esta leyenda de la Segunda Guerra Mundial relacionada con las zanahorias. Bueno, no es leyenda, ocurrió en la realidad. Sí que habrán surgido ciertos mitos que no concuerden demasiado con la realidad, pero ya os digo, la mayoría de ellos son ciertos. Y es que, pues más o menos en 1940, las fuerzas aéreas alemanas bombardeaban mucho por la noche, bombardeaban Reino Unido concretamente. Y en Reino Unido consiguieron fabricar un radar nocturno, que en aquella época pues era algo impensable, ¿no? Ahora tenemos naturalizada cierta tecnología militar, utilizamos incluso drones donde no necesitas enviar ni gente directamente al frente, pero antiguamente pues las cosas eran más rudimentarias, ¿no? Y entonces al fabricar este radar pues conseguían acabar con esos aviones que bombardeaban por la noche, y los alemanes no se explicaban qué pasaba. El afán de Reino Unido era mantener este radar totalmente secreto para seguir acabando con la flota alemana y que no se descubriese y los alemanes pudiesen pues usar también esta tecnología. Así que se inventaron un secreto y expandieron un rumor que se supone que podían derribar estos aviones nocturnos porque alimentaban a sus pilotos con grandes cantidades de zanahoria que les hacían tener visión nocturna. Una cosa que nos parece totalmente increíble y que ahora mismo pues descartaríamos, pero ya te digo, antiguamente pues había ciertas creencias y ciertas cosas y pasaban este tipo de cosas. Entonces extendieron este mito, los alemanes se lo creyeron e incluso empezaron a dar a sus pilotos de aviones grandes cantidades de zanahoria para ver si este caroteno también les hacía a ellos tener una visión nocturna. Una historia muy curiosa. Además hubo un piloto de Reino Unido que le llamaron ojos de gato, alimentando esta leyenda, diciendo pues que era capaz de tener una visión nocturna tremenda y podía derribar cualquier tipo de avión por la noche. Si bien esto funcionó a corto plazo, los alemanes tampoco tardaron mucho tiempo en darse cuenta que quizás las zanahorias no era lo que estaba haciendo que su flota estuviera perdiendo aviones, y ya finalmente pues acabaron descubriendo pues que los británicos tenían este radar, ¿no? Pero una historia curiosa. La zanahoria pues una cosa muy recomendable, una verdura que si bien pues no es de mis predilectas, tiene una textura así durilla que no me va mucho,
Pero como tiene ese sabor dulce, si me salen este año, pues mi idea es hacer alguna carrot cake, ¿no? Que sí que es un plato que me gusta mucho. Evidentemente a cualquier cosa le echas azúcar y está buena, igual que con las remolachas o igual que los bizcochos que me hago de calabacín, pero me encantaría hacer una carrot cake, la verdad. Y bueno, esto ya lo vamos a dejar por aquí. Yo ahora voy a ir a buscar una mallita como estas que tengo puestas en la albahaca y en el semillero para que las gallinas no vengan y nos remuevan toda esta tierra y nos echen las semillas a perder. Y vamos a probar por primera vez estas ciruelas que estuve recogiendo el otro día. Han pasado ya por el frigorífico, la fruta siempre fría, por favor, por lo menos a mí me gusta así. He metido las más maduras porque de las que recogí, si bien dejé las más inmaduras en el árbol, las que habían recibido menos sol, algunas de las que he cogido todavía tienen cierto toque verdoso, que ya se podrían comer, pero de textura todavía podrían ablandar un poquito. Pero bueno, también por eso las he cogido así, porque como va a pasar tiempo hasta que nos las comamos, pues están madurando ahí en el porche, en la caja que las tengo. Pero bueno, no lo voy a retrasar más, voy a darle un bocado y a ver qué tal está esto. Mirad, ¿la veis por ahí? Está buenísima, tío. Cómo me gustan las ciruelas. Además, ya veis, sin ninguna picadura de insecto y sin nada y sin echar ningún tipo de producto. Una fruta tremendamente resistente. De textura está perfecta. Sí que es verdad que quizás si los dejara pues algún día más, que es lo que estoy haciendo en esa caja, esta todavía tiene pelín toque ácido que a mí me gusta, pero podría estar más dulce. Pero por ejemplo, no sé si os acordáis de las ciruelas Golden Japan que compré en el supermercado, que tenían muy poco sabor. Estas las barren, o sea, ya te digo, las pasan por delante una y mil veces. Están mucho más buenas que esa de supermercado. Y es que es un fruto, tío. Mira que hay otras cosas pues que compras en un supermercado y quizás las puedas encontrar mejor que si lo cultivas tú mismo. Pero esto le pasa un poco como a los tomates, ¿no? Que encontrar un tomate bueno en el supermercado, a no ser que te vayas a una tienda especializada, se hace complicado. Y aquí en el huerto pues salen tomatazos con un sabor increíble, deformes, más feuchos puede ser, eso sí, aunque realmente para el que conoce realmente la fruta sabe que un tomate deforme seguramente esté mejor que uno uniforme y concentre más sabores y más cosas, ¿sabes? Pero a estas ciruelas le pasa un poco lo mismo. Porque como todavía no soy 100% autosuficiente en esto de la fruta, sí que compro alguna de vez en cuando, menos por ejemplo las manzanas que sí te suelen salir siempre bien, pues siempre hay frutas, tío. Por ejemplo, me compré unos nísperos que no sabían a nada, las ciruelas el otro día también me decepcionaron. Y aquí pues por ejemplo también, por no hablar solo de ciruelas, las uvas que estoy recogiendo de la parra están todas impresionantes, tío. Así que cultivad vuestra fruta, tío. Si tenéis un terreno, llenadlo de frutales. Si no tenéis un terreno, si tenéis la posibilidad de hacerlo, macho, comer estos frutos que has recogido tú mismo y todo, la verdad que es espectacular. Bueno, me voy a seguir comiendo esto y ahora seguimos haciendo cosas. Y en el último capítulo estuve hablando de la importancia que tiene el calcio para las gallinas, tanto para su plumaje como para una buena puesta de huevos, porque ya sabéis que las de este lado las tengo pues así un poco desplumadas, que ando ante la duda de si son parásitos o puede ser esta falta de calcio que alguno me ha comentado. Y fijaos lo que tengo por aquí, tremendo cubo de cáscara de huevo. Llevo recogiéndolas durante un montón de tiempo y antes tenía rutinizado pues de vez en cuando picárselas un poquito y echársela a las gallinas, pero perdí esa rutina. Pero lo que voy a hacer ahora es hacerlo a granel. Vamos a picar toda esta cáscara de huevo, que para ello pues voy a usar la batidora esta. Una idea que creo que no se me ha ocurrido a mí, sino que hace muchísimos capítulos alguien me la dijo, porque al final picar esto a mano y todo, porque es que esto, pues claro, cada huevo pesa muy poquito y nos puede parecer que aquí no hay, pero os juro que esto, porque lo he ido aplastando así de vez en cuando para poder dejar espacio y echar más huevo, pero tiene que haber aquí entre 5 y 6 kilos de cáscara de huevo, y teniendo en cuenta que es más de un 90% de calcio, tenemos aquí una de gramos de calcio que ya te digo, si el problema es de calcio de las gallinas, se lo podemos solucionar perfectamente, porque sí que hay elementos como la conchilla marina que ya he mencionado que sí que tienen más calcio por gramo, pero al final esto pues es maravilloso. Eso sí, como ya he comentado, cuando antes hacía esto y os lo mostraba, lo que tenemos que hacer es picarlo muchísimo, ¿sabes? Por eso creo que esto nos va a ayudar a dejar pues una especie de polvo que dejaré acumulado para añadírselo todos los días a su comida.
Así que vamos a ir echando esto por aquí. En mi cabeza suena espectacular, lo mismo luego no me lo tritura o no me lo deja hecho el polvillo que creo que me lo va a dejar hecho, pero bueno, lo vamos a intentar. Porque también he pensado, porque esto se le puede dar más uso realmente, algunos de ellos realmente curiosos, porque otro que se me vino a la cabeza así rápidamente, ya que en algunos de los tomates que tengo en el huerto se les desarrolla como una mancha renegría por abajo, que normalmente es por falta de calcio en el suelo, cosa que me cuadra bastante porque hay algunos signos que veo en los olivares que también me pueden indicar que este suelo, al ser tan arcilloso, pues le falta algo de calcio, ¿no? Pero claro, la biodisponibilidad de este calcio, ya que primero lo tienen que descomponer los microorganismos del suelo, digamos que tarda incluso varios años en estar disponible para las plantas que plantemos ahí. Si bien es verdad que también me dieron un consejo que era que si yo esto lo hago un polvo y luego digamos que lo disuelvo en vinagre, esto activa el calcio y la biodisponibilidad es mucho más rápida. Pero ya te digo, de momento prefiero usarlo como alimento para las gallinas, pero quién sabe, si tenemos demasiado, si pasa cualquier cosa o lo que sea, pues quizás también haría esto de disolverlo en vinagre y aportarlo al suelo. Por cierto, ya que iba a preparar esto, pues como siempre he buscado algo de información y he encontrado incluso otros posibles usos para esto, y otro de ellos pues incluso puede ser un suplemento de calcio para humanos. En ese caso tendríamos que lavar bien las cáscaras, es más, para alimentación de gallinas pues quizás vendría bien también lavarlas, pero bueno, en fin, no es tan necesario, ¿no? Al final vas a lavar la cáscara de huevos, se le vas a echar a la gallina, te vas a dar la vuelta y va a estar la gallina comiéndose la mierda de un perro o bebiendo de un charco que se formó hace 15 días. Tienen el estómago hecho a todo, así que no son tan susceptibles a pillar alguna enfermedad porque esto haya estado sucio o lo que sea, pero para humanos pues también se podría hacer una especie de suplemento, e incluso otro uso que he visto es para tema de limpieza. Lo que he visto es que si tú coges por ejemplo pues un lavavajillas o incluso disolverlo en agua hecho ya polvo, al final como esto es rugosito y tal, pues es como, no sé si habéis visto, aquí algunas veces lo hacemos, si tienes que lavar un bote en el que no puedes profundizar con la mano ni nada, lo llenas de agua y arena, lo agitas y esa arena va degradando todo lo que se haya quedado pegado a las paredes, y se podría hacer esto también con cáscara de huevo. Así que ahí os dejo unas ideas interesantes para que no tiréis estos huevos, aunque bueno, si vivís en la ciudad, no tenéis ni huerto ni tenéis gallinas, pues de poco os va a servir, quizás como esto de suplementación humano como limpieza. Vamos a ver si me acuerdo cómo se usaba esta máquina, pues siempre me da problemas. No voy a grabarlo por el asqueroso ruido que hace esto, por no joderos la experiencia de los diarios de campo, pero como podéis ver se está formando y polvito, así que voy a ir triturando todo el polvo que saquemos, pues lo voy a pasar yo creo que a un cubo tipo esos, y ahora os enseño el resultado final. Pues sí que merece la pena usar la batidora, fijaos cómo queda, si es que parece un suplemento deportivo totalmente triturado. Ya te digo, voy a ir pasando todo esto en cubo y me hago todo el cubo, lo dejo ya hecho, maravilloso la verdad. Tenemos aquí un montón de gramos y gramos de calcio que espero que le sienten bien al plumaje de nuestras gallinas, y así pues podremos saber también si son parásitos o era falta de calcio, porque cuando se traguen todo esto a diario, ya te digo que falta de calcio desde luego que no van a tener. Y mirad qué maravilla de suplemento de calcio, aquí bien todo triturado, hecho polvito. Eso sí, me he hecho medio cubo porque se tarda más de lo que esperaba y lo voy a dejar por ahora porque antes de comer quiero enseñaros unas cosillas. Y luego también tener en cuenta que al final esto genera como mucho polvo y bueno, ya me he lavado las manos, pero te deja todo un poco perdido. Así que bueno, esto ya nos lo llevamos. Joder, cómo pesa, se nota que está concentrado, al final parece que no, pero tenemos aquí ya unos 2 kilos de calcio que voy a guardar donde el pienso, ¿no? Pues para tenerlo para ya mano y todos los días pues echarle un par de puñados, una cosa así, y luego las hayan cenámilas que están en el otro lado, pues a pesar de que no se les vea visiblemente estos problemas de plumaje, pues le añadiré también un poquito, porque ya te digo, todo lo que sea calcio para la salud en general de la gallina pues viene bastante bien. Y esto, pues ¿dónde lo voy a meter? Pues aquí mismo, en este cubito que tenemos por aquí, que ahora mismo no tiene pan, lo echamos por aquí dentro, lo tenemos a mano y ya pues se lo vamos echando
poco a poco. Y como os digo, he parado porque os quiero enseñar alguna cosita, algunas novedades que tenemos por aquí. La primera de ellas relacionada con algo que ya vimos en el capítulo anterior, y es que tengo ingentes cantidades de mermelada de higo. De momento se me han acabado los botes disponibles a la espera de comprar más, porque todavía nos quedan unos 15 días de higo así, pero bueno, para alternar un poco esta mermelada, pues otra forma de conservar los higos es secándolos. Ya os dije que los del año pasado me quedaron un poco mal, y la única diferencia con gente que lleva secando higos años en el pueblo de mi madre y ellos le quedan estupendamente, es que yo los guardaba por la noche. Llevan aquí un par de días, ¿vale? Como veis, pues ya están perdiendo algo de color, están cogiendo este tono amarronado que es el que tienen que coger. A mí lo que me pasó el año pasado, pues que se quedaban partes marrones, partes que no, pero en el pueblo de mi madre se quedan pues completamente marrones, y de momento me está gustando. Puede que nos salga bien este año, porque al pasar la humedad de la noche por estos higos lo que hace es que tarden más en secarse, así que bueno, tengo esperanza puestos en ellos. De momento van bastante bien, ya os digo, cogiendo ese tono marrón que tienen que coger. Y hablando de higos y hablando de mermelada, pues nos vamos a acercar a la otra casa, a mi habitación de almacenaje, para que, ¿sabes? Porque muchas veces digo, no, estoy haciendo mucha mermelada, no, tengo tantos botes. No, ahora vais a ver la cantidad de botes de higo que tengo este año. O sea, me ha dado la pájara. No os lo enseño siempre en los diarios de campo, porque si no, básicamente los diarios de campo de esta temporada serían un constante hacer mermeladas, y creo que podría llegar a ser aburrido. Por cierto, estoy regando esto como os he comentado antes, así que vamos a mover, que además me he despistado con lo de los huevos y este se ha llevado incluso demasiada agua. Ponemos esta manguerita en este otro cerezo de por aquí, que por cierto va muy bien. Sí que han amarronado un poquito en la última ola de calor esa que tuvimos durante 15 días, pero ya te digo, van perfectamente. Y mientras voy andando por la parcela se me ocurre enseñaros cosas, y es que fijaos cómo está este granado, tío. No es el año que más carga tiene, yo creo que el año pasado tenía más granadas, pero vamos, fijaos, tenemos aquí un montón de fruta de cara pues a noviembre, una cosa así estarán estas granadas. Una fruta que, si bien es complicada de pelar, que por mucho que me digáis trucos, y salió incluso un cocinero que me decía cómo las pelaba él, y evidentemente pues hay que confiar en la gente que sabe y hace estas cosas a diario, pero debe ser por la variedad o por lo que comentamos a veces, que la fruta que producimos nosotros, pues tanto en calibre como en color como en distintas cosas, no se parece a la de tienda, pero este truco de rajar la granada y luego darle unos golpecitos y que caigan todos los pipos de granada, a mí no me funciona, debe ser una variedad más rústica, el fruto está agarrado o lo que sea, pero yo los tengo como que pelar a mano. Pero ya te digo, merece totalmente la pena, porque por lo menos a mí el sabor de la granada es una fruta que me encanta, aunque nos ponga estas pegas, ¿no? Ay, por cierto, mira, ya que estamos, os voy a enseñar, que el otro día enseñé los membrillos que tengo en el otro lado, pero este es el membrillo que viene cargado este año. Fijaos todos los membrillos que tenemos por ahí arriba, no sé si se ven ahora con el sol. Esta rama, por cierto, está muerta, este invierno se irá con la motosierra, pero vamos, tenemos el membrillo, fijaos, la de membrillos que vamos a sacar por aquí. Además hay que tener en cuenta que cada bicho de estos pesa una barbaridad, como puede atestiguar esta rama, que incluso hemos tenido que calzar del peso que tenían los membrillos, pero fijaos, esta tiene 6, esta tiene 4 o 5 también, ahí habrá como 10 membrillos. En fin, que no será por fruta, macho, y mira que hemos plantado un montón de frutales, pero ya con los que tenemos, si bien el membrillo no es la fruta más atractiva, y menos este membrillo, porque ya te digo, son árboles muy antiguos, plantados hace muchos años, es un membrillo muy rústico, un membrillo bastante duro, bastante ácido, pero nada que un poco de azúcar y un buen meneo en una olla no puede hacer que quede un producto pues de mermelada también rico, porque además conoceréis el dulce de membrillo, que viene a ser así como un troncho duro cargado de azúcar, y eso se consigue básicamente echando incluso más cantidad de azúcar que a una mermelada, por ese poder de gelatinización, de aglomerante que tiene el propio azúcar, y luego también dejándolo mucho tiempo en la olla, y así lo que consigues es que se evapore más agua y no quede textura de mermelada, sino que quede como sólido. A mí es una cosa que nunca me ha llamado mucho la atención,
Yo este tipo de cosas pues me gusta pues para untar en las tostadas, así que este año, a pesar de que tenga toda esta mermelada de higo, vamos a hacer también mermelada de membrillo. Si no pasa nada, porque esto en el campo no puedes, ¿cómo se dice?, vender la piel del oso antes de cazarlo, o el cuento de la lechera, ¿no? Nunca sabes lo que va a pasar. Lo mismo mañana viene un tormentón con unos aires de 100 km por hora y nos tira todos los membrillos, pero si todo va bien, haré un poquito de mermelada de membrillo. A ver, pues así experimento pues con otras frutas y tal, ¿no? Lo que sí que tendré que comprar botes, tío, porque ya te digo, he gastado los que tenía comprados, que son comprados en sí sin ningún producto dentro, todos los que he ido guardando de los garbanzos y las mermeladas que me comía, porque vais a ver ahora el paraíso del dulzor, el paraíso de la mermelada, el paraíso de la fruta. Vamos aquí a la habitación de almacenaje. Ahí tenemos los ajos y poquita cosa más. Y este año, pues ya te digo, de tomate frito no puedo presumir, pero de mermelada, fijaos, fijaos la que tenemos aquí liada. Mirad, primera tanda. Esta me quedó un poco más durita, más tirando, pues fíjate, a lo que hablábamos antes del dulce de membrillo. Pero me he dado cuenta, ¿sabes?, que no son errores, porque al final hay gente que prefiere una textura, gente que prefiere otra, o incluso yo mismo, hay veces pues que digo, mira, me apetece una mermelada más espesita y me cojo un bote de aquí en vez de alguno de los otros. Por cierto, para el baño María lo que hay que ver siempre, pues que las tapas no se os hundan así para abajo. Bueno, primera remesa, ni los voy a contar, tío, pues ya te digo, yo creo que hay más de 100 botes ya por aquí. Luego, esta es la última remesa, la primera remesa de higos con chocolate, tío, que esto, ya te digo, es una maravilla. Simplemente, además de azúcar, le añades, pues, por ejemplo, una mezcla de unos 4 kilos de higo, unos 100 gramos de cacao puro. Esto es maravilloso, esto para mí el descubrimiento del año. Ya veis que tengo aquí, pues, un montón de botes también. Y diréis, joder, Stocks, pero ahí no tienes tantos botes. No, espera, que llegamos aquí a la segunda parte, segunda tanda de mermelada, la que considero que mejor me quedó, o por lo menos más cercana a una mermelada comercial, con una textura algo más líquida. Esta tiene también mayor contenido en azúcar, está más dulcecita que esa primera, que queda más frutal. Y bueno, segunda tanda. Y aquí tenemos la primera, o no sé, otra tanda que hice de mermelada, digo, con chocolate, ya en estos botes largos que, pues eso, para mermelada quizás no son los más ideales, pero aquí he aprovechado todo lo que tenía. Y diréis, bueno, tienes muchísima mermelada, pero sabemos que comer mucha mermelada, seguramente tengas para acabar el año y poco más. No, espérate, que llegamos al tercer cajón, chaval. Madre mía, se me ha ido la cabeza haciendo mermelada, tío. Me obsesionó con la mermelada este año, en fin. Esta, como podéis ver, por el color ya se intuye que es una mermelada más frutal. Este color también nos lo da pues cuando se echa más higo blanco del cuello dama que tenemos por aquí, ¿no? Que al final tiene el interior más blanquecino. Y al principio pues le daba vueltas preguntándome ¿por qué ha quedado esta con más color, con menos color? Pues al final simplemente suele depender de la variedad de higo. Si tiras más de higo morado o del higo gota de miel que tienen los interiores más rojizos, pues te salen mermeladas más rojizas. Pero esta, fíjate que cuando la hice dije, joder, yo creo que esta no va a estar tan bien, pero también lleva menor contenido en azúcar, por ejemplo, que las otras que os he enseñado, y es una mermelada más frutal, ¿sabes? Menos azucarada, más tirando a compota. Y ya te digo, de vez en cuando me abro un botecito de una, un botecito de otra, y me gusta tener esa variación. Y ahora sí que habréis dicho, joder, Stock, se te ha ido la cabeza con la mermelada. No, pero espera. Que fíjate que tenemos por aquí todavía más mermelada, todo esto de por aquí es más mermelada, tiene más fondo, pero no quiero sacar esto porque tiene tanto peso que ya peligra. Tenemos aquí otra tanda de mermelada de chocolate, la última que hice, y tenemos por aquí pues también una que me salió así bastante frutal. Y fijaos, el tomate frito, fíjate, por eso he hecho esta mermelada, tío, por esta reflexión que hice, ¿vale? Yo este año no he tenido tomates y no he podido hacer tomate frito. Agradezco infinitamente a mi vecino que nos ha estado surtiendo para tomate de ensalada y tal, pero para hacer tomate frito necesitas tener muchos kilos de producción en el huerto. Pero el que guarda haya, y hay que tener visión a largo plazo. El baño María aguanta muchísimo. Hemos tenido baño María, yo creo que incluso durante 3 años de determinados productos, y fijaos, nos quedan aquí pues por casi 10 kilos de tomate frito, que si bien somos muy tomate friteros y no creo que nos dure para todo el año hasta el próximo huerto, que espero que se me dé bien los tomates,
pero tenemos por lo menos 8 o 9 meses de consumo de tomate frito, o sea que ya te digo, diréis, ¿es muchísima mermelada? Y te diré, sí, es muchísima mermelada, pero te diré también que nunca se sabe cuándo puede venir una mala cosecha. Si bien el higo es tremendamente resistente y es raro que se dé una mala cosecha porque aguanta sequías, aguanta, pues yo que sé, por ejemplo las inundaciones esas que hemos tenido este invierno, y prácticamente, pues ya te digo, aguanta todo, pero ahí están, además pues yo que sé, si viene una visita a la parcela, si voy a Madrid y veo a algún amigo, pues llevar un bote de esa mermelada, por ejemplo la de higo cacao, que es más especial, ¿no? Pues yo creo que vamos, queda totalmente agradecido a la persona a la que se la des, que es una cosa de las cosas bonitas, ¿no? De vivir aquí, de tener terreno, de cultivar y todo, pues ver la ilusión que le hace a otras personas recibir este tipo de productos, que esto ya lo hablé alguna vez. Yo siempre me fijo mucho a quién le doy estos productos, cómo los recibe, si los valora, no los valora, y el que no me da las gracias así mucho, el que no pone una cara de felicidad, el que no me escribe quizás un WhatsApp a los 3 días de haberle dado la mermelada y me dice, hostia, qué rico estaba esto, pues probablemente el año que viene se quede sin comerla. Pero bueno, en fin, sigamos por esta ruta enseñando cosas, enseñándoos, por cierto, fijaos cómo ha crecido la pirámide del compost. Esto cuando se descomponga tendremos aquí para unos cuantos abonados. Es que mi padre se ha estado limpiando el invernadero por dentro, no sé si lo habréis visto, pero fijaos, ha quedado súper despejadito porque a pesar de tener estas lonas en el suelo, pues por los laterales y todo salió un montón de hierba, y esto pues ya se queda aquí a expensas de que en cuanto baje el frío, todavía no vamos a meter las palmeras dentro porque ya te digo, todavía te metes ahí dentro, ya veis el sol que hace y vamos, le pega un jari tanto a ti como a las palmeras que nos quedamos los dos deshidratados. Pero vamos, dentro de un mes y medio antes que lleguen las heladas, pues habrá que hacer todo ese trasvase al interior. Y ha preparado esto por aquí mi padre, que huele mal y tiene una pinta asquerosa. Evidentemente no voy a tocarlo porque puede ser hasta tóxico, pero básicamente es estiércol diluido en agua y esto lo va moviendo poco a poco. ¿Veis? Esto, pues con esta cosa de aquí, por ejemplo, lo vas moviendo poco a poco y ya te digo, a pesar de que tenga una pinta asquerosa, esto para las plantas es una bendición. ¿Qué conseguimos con esto? Joder, cómo huele, chaval, me cago en la leche, lo he movido un poquito y apesta que flipas. Pero bueno, eso va ahí fermentando, ¿sabes? Y el estiércol va pues transmitiendo sus nutrientes y sus propiedades al agua, y lo suaviza un poco, o por lo menos tenía un vecino que es el que me dio la idea, que es el que lo hacía, estas cosas de meter el estiércol en agua, y en principio pues ese estiércol quizás si lo echas directamente a una maceta pues te la va a quemar, como ya hemos hablado numerosas veces, sobre todo si es un estiércol potente como el de gallina, pero al hacerlo así en agua pues parece como que lo suaviza, ¿no? Como que transmite los nutrientes, pero debe ser que no lo transmite todo, si queda un caldo de pues maravilloso, espectacular. Eso sí, ponte una mascarilla o tápate la nariz, aunque de todas formas cuando manejas este tipo de cosas ya te digo que se te va acostumbrando la nariz. Es como cuando pues limpias un estiércol de cabra, limpias un estiércol de gallina. Al final las primeras pues te puede parecer un poco asqueroso, luego ya lo naturalizas y ni siquiera te da asco, que es lo que me pasa a mí. Y bueno, en fin, os quería enseñar estas pequeñas cositas antes de ir con la comida. Comida que tengo una cosa preparada, un tema interesante para tratar, así que no me enrollo más y vamos con ello. Hora de comer y fijaos lo que tengo por aquí, un trocito de pan, un poco de queso, y de aquí sale algo maravilloso, tremendamente simple y que lleva unido a la humanidad un montón de años, como es el queso y como es el bocadillo en sí. Yo no sé por qué he pasado una etapa de mi vida donde no he consumido demasiado queso. Bueno, sí que consumo el queso Philadelphia Light, ese de untar, y pues tartas de queso y cosas así, pero el hecho es que había dejado el bocadillo de queso y yo siempre he sido una persona muy quesera. Me gustan los quesos pues tirando a suavecitos, como podéis ver, pues este es uno que me queda de la cata esa que visteis que compré en la quesería de la Vera, y este directamente es un queso tierno. Pero bueno, también tolero un semicurado e incluso un curado que no sea muy viejo. Lo que no me van demasiado son los quesos líquidos, por ejemplo, y quesos con muchísima fermentación como es el Roquefort. Por cierto, aquí lo que yo le hago, no sé, a mí es que me gusta sobre todo la corteza del pan, le quito toda esta miga, para algunos será un sacrilegio, pero bueno, a mí me gusta así. Esta miga además ahora se la doy a Tesla y le gusta muchísimo. Y es que el queso es un alimento maravilloso, tenemos una proteína de calidad, tenemos también gran porcentaje de grasa, en estos tiernos algo menos, y quizás con ese porcentaje de grasa pues sí que hay que tener un poco más de cuidado para cuadrarlo en la dieta, pero ya te digo, he vuelto a esto del queso
Y además es una cosa que mola, ¿no? Es un poco como el vino, porque puedes ir catando distintos, probando distintos sabores, distintas maduraciones. No sé, ya os digo, estoy comiendo otra vez bastante queso. Estoy tomando un bocadillo de estos, pues un día sí, un día no, una cosa así. Además es un alimento que va muy unido a la vida tradicional, a la vida de campo, que lleva acompañándonos pues desde el 6000 antes de Cristo. He estado buscando información sobre esto. Y es que, pues claro, el queso realmente lo descubrieron los pastores. Siempre, no sé, yo por lo menos he tenido la típica imagen en la cabeza de un pastor con su cuña de queso, comiéndoselo bajo un árbol, haciendo un descanso después de andar con sus cabras o con sus ovejas. Y es que, ¿sabéis cómo se descubrió el queso? Fue un proceso curioso y al final, como hemos tratado en varios temas ya distintos de los diarios de campo, al final fue un proceso natural, espontáneo. Nadie se puso a trabajar con la leche a ver si hacía algo para solidificarla o algo así, sino que simplemente antes los pastores usaban como bolsas de transporte los estómagos de las ovejas y de las cabras. Una vez que sacrificaban al animal, pues lo dejaban bien limpito y ahí transportaban pues tanto bebidas como comidas, y en este caso lo que transportaban es leche. Entonces, ¿qué pasó? Que esos estómagos contenían una sustancia natural denominada renina, que en cuanto afloraba el calor lo que hacía era solidificar la leche haciendo una especie de queso fresco, y de esa forma pues los pastores se dieron cuenta de lo que era el queso y de la maravilla que suponía. Y ya te digo, esto va muy unido al trabajo de campo, ya no solo al pastoreo, porque debido a este contenido en grasa que hemos mencionado, pues se conserva también muy bien a temperatura ambiente, ¿no? Normalmente lo solemos tener en el frigorífico, pero los pastores o los trabajadores del campo pues se llevaban sus cuñas de queso al campo y podían durar durante muchísimos días hasta que regresaban a su hogar, pues haciendo este pastoreo, y tenían una fuente ahí de comida que no se les iba a poner mala. Luego el bocadillo en sí, pues yo diría que también está muy unido a la tradición. Pues siempre está la típica imagen, ¿no?, del obrero comiéndose un bocadillo, de la gente que tiene que trabajar fuera de casa comiéndose el bocadillo, porque al final es algo muy simple, muy fácil de transportar, ¿no?, y barato también, depende de con que lo rellenes, evidentemente, pero simplemente pues tienes 2 lonchas de pan, metes un relleno dentro, normalmente una proteína, y tienes además un plato equilibrado que te aporta energía con esos hidratos del pan, y al final pues tienes una mezcla de proteína, grasa e hidratos muy buena. Por cierto, en el día ese que estuve también por la Vera mencioné que quería buscar el origen del bocadillo, y al final, como me imaginaba, pues también tiene muchísimos años. Es algo a lo que llegaron en varias partes del mundo a la vez, esta idea de embutir algo entre 2 panes. Si bien este tipo de bocadillo, de barra de pan, pues sí que por lo visto tiene su origen en España y los iniciales se llenaban de chorizo, pues ya incluso en el antiguo Egipto existen datos, pues en culturas mesopotámicas incluso, de que entre 2 panes, en ese caso los típicos panes que son así planos como pan de pita, pues ya se metían determinados ingredientes, ¿no? Y es que al final, ya te digo, me parece una combinación súper sencilla, que a la vez está buena, a la vez es nutritiva y que lo tiene todo, sobre todo para estos desplazamientos laborales fuera del hogar. Así que retomaré la cultura de bocadillo, porque fíjate lo que he tardado en prepararlo, 2 minutos, y porque estoy hablando, y tenemos aquí una maravillosa comida. Y aparte de esto, yo creo que hoy me voy a abrir por meter un poquito más de proteína, una lata de sardinas, ya lo he mencionado alguna vez, pero el multivitamínico del mar, eso sí, siempre en aceite de oliva. Últimamente me estoy quitando un poco los aceites vegetales, aceite de girasol y tal, no voy a entrar en ello, pero al final, si te das cuenta, los incluyes en todos los alimentos, entonces tenemos unos niveles de omega 6 un poco desproporcionados respecto al omega 9 y el omega 3, así que vamos a hacer hoy un pequeño aporte de omega 3, me tomo 2 o 3 latas semanales, también estoy tomando de vez en cuando, a ver si me queda por aquí, ay, no me queda lo que es el paquete en sí para enseñároslo, pero es yo creo que es novedad, porque yo nunca lo había visto, pero es salmón en lata, no lo había visto, porque evito tomar atún por su contenido en metales pesados, que bueno, si tomas un par de latas a la semana, pues dicen que no pasa nada, pero si puedo evitarlo, pues tomo otra cosa. Y aquí tenemos un salmón al natural que está maravilloso, y al final no es tan caro, te sale 1 euro la lata, y si bien este salmón evidentemente viene en una piscifactoría, porque por este precio no te van a vender un salmón natural, y como ya hemos
comentado también en este canal la acumulación de omega 3 en los animales, porque los animales naturalmente no contienen omega 3, ni las carnes como una vaca, como una cabra, como los huevos de una gallina, ni los propios salmones, sino que a través de su alimentación ingieren este omega 3 y luego se les acumula en las partes grasas. Por eso, por ejemplo, los huevos de mi gallina seguramente tengan más omega 3 que los de unas gallinas criadas en jaula. La vaca que ha comido pastos durante toda su vida priorizando esta alimentación vegetal respecto al pienso, pues también tenga más omega 3. Y en el caso del salmón, pues es a través de las algas, el krill creo que se llama, que comen, que tienen más omega 3, pero esto lo tienen en cuenta, y en los salmones de piscifactoría, en los piensos que se les echa, pues también tiene cierto contenido de omega 3, aunque sí que hay que reconocer que es menor. Pero ya te digo, estas sardinitas están muy buenas, entran muy bien, el salmón ese también lo recomiendo. Además, ahora que todavía hace calor, pues con una ensalada de pasta, un poco de pasta fría con ese salmón me está gustando mucho. Y nada, voy a comer. Fijaos qué cosa más simple, qué cosa más, pues que lleva acompañándonos durante toda la vida, ¿no? Y nutritiva, sencilla, rica, pues en fin, que lo tiene todo. Y así pues de vez en cuando le doy un poco de descanso a los huevos, pero bueno, los tengo aquí preparados, porque si no se come en esta casa tortilla a mediodía, se come por la noche, que la proteína del huevo es así que es insuperable. Y esta tarde no tenía pensado dedicarme al huerto, iba pues a cargar un poquito de leña seguramente, o hacer alguna cosa así, aprovechando que ya tengo el lumbar recuperado. Pero fijaos lo que ha traído aquí mi padre, algunos cultivos para nuestro recién inaugurado huerto de invierno. Bueno, lo inauguraremos con estos cultivos, ¿no? Porque al final tengo cosas en el semillero, pero en tierra todavía no tenemos nada. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues tenemos 10 lechugas de diferentes variedades, un mix de 4 variedades que tenían por la tienda. Tenemos también romanescus y tenemos berzas, así que vamos a liarnos con ello. Lo que no sé exactamente dónde plantarlos, menos mal, mira, aquí se ve lo bueno que es adelantar los trabajos, ¿no? Que estuve ya desmontando todas estas vallas, así que simplemente tendremos que quitar las plantas de las antiguas tomateras y ya liarnos a plantar aquí. Y estoy pensando, a ver, tengo 10 romanescus, tengo 10 berzas y tengo 10 lechugas. Las lechugas yo creo que van a ir a la zona de las lechugas, que la tenemos por aquí, que tengo que limpiarla un poco, como veis evidentemente, al igual que todo esto. Y luego, como de lo otro tengo 10, en esto yo creo que había 21 huecos. Y a ver, hombre, es que esa parte está muy pegada a los calabacines. Anda, mira, un gato. ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? ¿Me vas a ayudar a plantar el huerto o qué? ¿Qué hacías aquí escondida? Qué cariñosa es esta gata cuando quiere, cuando la encuentras, porque como habéis visto, le gusta camuflarse por aquí por el huerto, le gusta esconderse por la parcela, pero una vez que la encuentras le gusta mucho que le acaricies la tripa. Le hago esto a Nichi y me mete un bocado en la mano que vamos, no quieres otro. Y esta, pues fíjate, se deja hacer lo que quieras y no, vamos, le encanta, no te va a hacer absolutamente nada. Curiosas diferencias de caracteres entre gatos. En fin, vamos a empezar a trabajar. Claro, estoy pensando, esa está muy pegada y en esta pues también tenemos los huecos suficientes. Así que mira, he cambiado de opinión, venía con la intención de plantarlos aquí, pero yo creo que lo vamos a plantar por aquí, sí. Y vamos a empezar a limpiar esto, toda la hierba y todo esto que saquemos, pues lo tiraremos encima del compost para seguir aumentando esa montañita que tenemos y que sirva de abono, pues quizás para el año que viene ya esté lo suficientemente descompuesto. Y sobre los cultivos que tenemos para hoy, yo diría que así el más interesante para comentar alguna cosa es el del romanescu. Ya hablé de esta estructura fractal relacionada con estas matemáticas de la naturaleza el año pasado, pero me parece un tema muy interesante, lo suficiente como para ampliarlo mientras planto todas estas cosas. Y es que no sé si habéis visto alguna vez un romanescu, os dejaré por aquí la imagen en pantalla. Por cierto, un cultivo, pues estamos acostumbrados a que en estos diarios de campo, cuando os hablo pues del origen de los cultivos, nos solemos remontar, pues yo que sé, al 3000 antes de Cristo, hace 5000 años y cosas así, pero es un cultivo relativamente actual.
como su propio nombre indica, surgido en la zona mediterránea, concretamente pues muy relacionado con Roma, y no deja de ser el cruce, un híbrido natural entre un brócoli y una coliflor. Curioso que de estos dos cultivos, ¿no?, hayan surgido pues esta fractalidad, esta asociación con el número de Fibonacci que tiene esto, ¿no? Se desarrolló pues por selección de los propios agricultores de la zona y consiguieron un producto. Joder, me he llenado de tierra, tío, y el micrófono también y todo. Bueno, cosas que pasan. Consiguieron un cultivo muy bonito, ¿no? Y el año pasado, pues a pesar de no plantarlo en las fechas adecuadas, pues dentro de lo malo se desarrolló bastante bien y comimos algunos de ellos. Y me he puesto a investigar un poco sobre esta relación de las matemáticas y la naturaleza, porque es un poco curioso de pensar, ¿no? ¿Cómo y por qué se forma esta estructura del número de Fibonacci en cultivos como este que os estoy hablando y en otras tantas áreas de la naturaleza? Porque podemos ver, por ejemplo, también esto no solo en el romanesco, sino en otros cultivos como por ejemplo las pipas de un girasol, que siguen una estructura que sigue la proporción áurea, que los seres humanos la hemos tomado como el culmen de lo estético, ¿no? Y se ha usado, pues aparte de esta forma natural, en numerosas obras artísticas. Tenemos también el ejemplo de optimización de espacio que utilizan las abejas para formar sus panales, y en esto volveremos más adelante porque me parece la forma más interesante de entender esta relación de la naturaleza con las matemáticas. Otros ejemplos pues también podrían ser las conchas de los caracoles, que también siguen esta proporción áurea, o las hojas de los helechos, que al final pues siguen, os dejaré fotos de todo esto que estoy hablando por aquí, que siguen una distribución también matemática, ¿no? Y es una cosa muy curiosa y dices, ¿y cómo puede darse esta relación, ¿no? ¿Hemos inventado quizás nosotros estos conceptos matemáticos en base a esta observación de la naturaleza? ¿O existe una especie de magia donde la naturaleza, digamos, que fue la verdadera inventora de las matemáticas? Madre mía, qué de hierba tenemos por aquí, me va a levantar hasta el riego, tío. Joder, macho, como para no cubrir el suelo del huerto, la gente que me lo dice. Acaba formando aquí una selva que flipas. Pero esta relación, pues al final, el origen entre las matemáticas y la naturaleza es mucho más sencilla y no hay que hacer asociaciones raras. Al final la matemática lo que busca es optimizar determinados procesos, encontrar fórmulas que simplifiquen, que optimicen. ¿Y qué busca la naturaleza y la evolución? Pues lo mismo, ser lo más eficiente posible usando los menores recursos posibles. Y es que este tema de la racionalización de la energía de los animales, de cómo solo utilizan energía si les conviene hacerlo, lo hemos tratado ya en algunos vídeos, me quiere sonar, ¿no? Y al final es una cosa simple, ¿no? Un organismo vivo solo va a utilizar energía si es totalmente necesario. Como siempre, los humanos tenemos que salirnos de esta ecuación. Pues, por ejemplo, pues nosotros, que si nos gusta el mundo de la carrera, pues te haces un montón de kilómetros cuando ningún estímulo te obliga a hacer esos kilómetros, ¿no? No necesitas ir a cazar un león, no necesitas huir de nada, simplemente lo hacemos porque digamos que nos hemos formado unas estructuras racionales donde nos gusta el deporte o nos gusta hacer determinadas actividades. Pero en la naturaleza más instintiva esto sigue siendo así. Un animal solo va a huir si realmente comprende que hay un peligro, si no, toda esa energía que se va a gastar huyendo para él es un desperdicio irracional de recursos. Entonces, esta optimización, al igual que las adaptaciones que les genera la evolución, se desarrollan en base pues, a esta optimización de recursos, ¿no? Y al final las matemáticas intentan hacer lo mismo, optimizar, conseguir una sencillez, agrupar en determinadas fórmulas, en determinados números o determinadas secuencias la complejidad que reside en el mundo e intentar simplificarlo. Entonces, como tanto la naturaleza como las matemáticas intentan hacer las dos ese mismo hecho, pues al final por eso muchas veces se corresponden pues estas secuencias de Fibonacci, esta proporción áurea con cultivos y con cosas que encontramos naturalmente en la vida. Pero me parece una cosa muy interesante de pensar. Y respecto a esta optimización, como os he dicho que íbamos a volver al tema de las abejas, pues quizás es la mejor forma de verlo, ¿no? Porque si tú miras un panal de abejas, esa característica estructura que forman ellas está estudiado que es la mejor forma de aprovechar un espacio y por lo tanto de gastar la menor cera posible, consiguiendo pues la mayor ocupación del espacio posible. Y no es que las abejas hayan estudiado
estudiado matemáticas y sean seres extremadamente inteligentes, aunque bueno, si no valoramos la inteligencia desde una perspectiva humana, sino de una perspectiva de adaptación, pues sí que se lo podríamos considerar, ¿no? Porque ya te digo, han conseguido elaborar esa estructura que matemáticamente está comprobado que es la más eficiente. Y bueno, vamos a empezar por aquí a meter las berzas. Las berzas, por cierto, otro cultivo muy interesante que nos ha ayudado al ser humano al desarrollo en tiempos duros, ya que es una de las verduras que más tolera el frío. Ya no solo que lo tolere, sino que incluso le viene bien, porque algunos de los almidones que contiene se transforman en azúcares cuando les pega el frío duro, y al final consiguen que tengan un sabor pues más dulce, más tal. Puede que esto esté relacionado también con el hecho de que, por ejemplo, las acelgas, en cuanto viene el calor, si bien se siguen desarrollando, pues cambian y tienen un sabor así como más amargo, ¿no? Y puede que sea por ese hecho, ¿no? Que al final el frío a este tipo de verduras que lo toleran, pues le sienta bien por esa transformación de los almidones en azúcares. Por cierto, esto que estamos plantando hoy, menos las lechugas, como casi todos los cultivos del huerto de invierno, son crucíferas. Es la familia top del huerto de invierno, ¿no? Y de lo que nos alimentamos en esta época. El brócoli es una crucífera, la coliflor es una crucífera, el repollo es una crucífera, el romanescu también, a pesar de ser un cruce, pues no deja de ser una crucífera. Y las crucíferas, si bien tienen un montón de propiedades saludables, se considera que son incluso anticancerígenas, y en estas épocas invernales, ahora pues porque tenemos todo disponible en el supermercado, pero antes en invierno pues se consumían estas cosas que son las que había, pero también hay que tener cierta precaución con ellas, y es que tampoco te puedes atiborrar a brócoli o te puedes atiborrar a cualquiera de estos cultivos que he nombrado, porque si bien tienen estas propiedades maravillosas que os comento, pues la misma sustancia que les concede estas propiedades anticancerígenas también puede afectar en mayor o menor medida a la tiroides. La tiroides, para el que no lo sepa, es una pieza fundamental del cuerpo. Fíjate que tiene un tamaño tan pequeño, pero al final es la que conforma el eje hormonal del cuerpo. Un mal funcionamiento tiroideo te puede arruinar la vida. Tanto el crecimiento tiroideo, que se conoce como bocio, como un hipotiroidismo que te hace que tu metabolismo basal sea una ruina, que no consumas apenas calorías, que te sientas frío, débil y triste básicamente todo el rato. Por cierto, hay mucho hipotiroidismo subclínico que, a pesar de que te hagas análisis de sangre, pues no se ve claramente reflejado, pero muchos de los problemas de la sociedad actual, y sobre todo pues por estas mierdas que ingerimos, ¿no? Tanto en los alimentos como disruptores endocrinos, en un montón de plásticos, en la ropa que vestimos y todo, pues son causantes de muchos de los problemas que tiene la gente, ¿no? Pero lo que se estaba diciendo, las crucíferas contienen una sustancia denominada, lo voy a tener que mirar, macho, mira que no suelo mirar el móvil mientras estoy hablando con vosotros cuando me preparo los temas, pero cuando nos vamos a nutrición avanzada hay algunos nombres que o eres médico especialista o se te van a olvidar. Contienen glucosinalatos. Los glucosinalatos, pues ya te digo, son los causantes de que tengan este efecto protector anticancerígeno, pero a la vez, cuando las enzimas digestivas de nuestro cuerpo los descomponen, se transforman en tiozanatos y goitrina. Pero bueno, estos nombres es lo de menos, no hace falta que os los aprendáis, podría ni siquiera haberlos mencionados, pero me gusta pues ser específico, ¿no? Además, como estos temas de nutrición me interesan especialmente, pues todas estas cosas que os cuento, pues me gusta investigarlas, tío, porque ya te digo, el tema de la nutrición y el deporte, pues cada vez me gusta más. Y el problema de estas sustancias es que consumidas en gran cantidad, y cuando te estoy hablando en gran cantidad, pues eso, no pasa nada porque te comas un poco de brócoli durante la temporada o incluso durante todo el año, pero siempre que ese consumo sea moderado. No te metas un día medio kilo de brócoli, otro medio kilo de romanescu y otro medio kilo de otra cosa, porque lo que pasa es que estas sustancias bloquean la absorción de yodo de la tiroides, y es que al final, si no hay yodo, la función tiroidea pues se va a la mierda, y cuando la tiroides se va a la mierda, ya te digo, llegan los problemas. Al final
los seres humanos, tío, la mayoría de problemas que tiene la gente, pues yo creo que son problemas hormonales, ¿no? También traté en antiguos diarios de campo la caída de testosterona que ha habido en la sociedad general, quizás también pues determinados aumentos de estrógenos en personas que no tendrían que tener esos estrógenos. Las mujeres, por ejemplo, tienen más estrógenos, pero los hombres no deberíamos tener tantos. Y en fin, un montón de hormonas, por ejemplo la misma melatonina, ¿no? Que es la hormona causante de que te puedas ir a la cama y que puedas dormir a gusto, que tengas un buen descanso y todo. Al final el cuerpo son hormonas, tío, el sistema endocrino hay que tenerlo pues todo lo bien que lo podamos tener, ¿no? Dentro de esta sociedad actual donde todo lleva plástico, donde todo lleva un montón de químicos y un montón de cosas, pero hay que hacer lo posible para que esas hormonas funcionen a la perfección y ya te digo, consumir altas cantidades de estas sustancias te puede llevar a que no lo hagan. Pero hay ciertos trucos también, si eres una persona, pues ya te digo, si consumes un poquito de ellas como vamos a hacer nosotros, pues no pasa absolutamente nada y que nadie se me lleve las manos de la cabeza ni deje de consumir totalmente este tipo de productos por esto que estoy diciendo. Aunque también te digo, esto es un poco como el atún de lata, ¿no? Que te dicen que no hay riesgo de contaminación por metales pesados siempre que tengas un consumo moderado, pero sinceramente si me dices que algo tiene metales pesados, pues si tengo cualquier otra alternativa, pues sinceramente yo prefiero la alternativa a envenenarme solo un poquito. Aunque bueno, sí que hay que decir una frase que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Y es que el veneno está en la dosis, y en este caso se aplica perfectamente, macho, porque ya te digo, esta sustancia de nombre tan raro que he nombrado, si bien en grandes cantidades, pues ya te digo, te puede afectar a la función tiroidea, en pequeñas cantidades es anticancerígena. Así que hace honor a esta maravillosa frase, aplicable pues a muchos ámbitos de la vida, y en la medicina ya ni te cuento, ¿no? Porque pues como cualquier cosa, tío, tú te tomas por ejemplo un paracetamol para quitarte un dolor de cabeza y es un medicamento. Sin embargo, te tomas una caja de paracetamol y es un veneno que te va a llevar a la muerte. Así que con todo en la vida, como pues eso, hay que tener moderación y comer las cosas en su justa medida. Pero como os decía, si sois grandes consumidores de cualquiera de estas crucíferas, un truco muy bueno y que suele ser un poco contraintuitivo, porque siempre se ha dicho que cuanto menos cocines los alimentos, pues más propiedades tienen, ¿no? Y tienes razón, al final las vitaminas y muchos minerales y todo, pues se degradan con el calor, pero en este caso concreto, en estos alimentos que contienen este tipo de sustancias, el cocinado sí que viene muy bien. Someter estos procesos de calor, por ejemplo, al brócoli o a cualquier otra crucífera, puede hacer disminuir más o menos un 50% el contenido de esta sustancia, que ya te digo, si eres una persona que consume poco, pues incluso puede ser mejor que te lo tomes en crudo, o que te lo tomes poco cocido o poco hecho en la preparación que vayas a hacer, por el hecho de que esta sustancia es incluso beneficiosa. Pero si vas a consumir grandes cantidades, pues ya te digo, mejor cocinarlo para eliminar bastante el contenido de esta sustancia. Así que ya os digo, cuidaos vuestra tiroides, es muy importante para el funcionamiento de todo vuestro organismo, pero tampoco os emparanoiéis y dejéis de consumir estos maravillosos productos. Yo, por ejemplo, este año me gustaría probar el brócoli, introducirlo en mi dieta, de esta forma en la que introduzco yo las verduras en mi dieta, que es camuflándolas en recetas que las hagan no parecer verduras. Es un poco cosa pues de niño pequeño, ¿no? Lo que te haría tu madre para que comieras verdura, pero lo siento mucho, yo me he criado así, odio las verduras. En la vida me comería yo un brócoli cocido así tal cual, un brócoli crudo, pero he visto que al igual que yo me estaba haciendo este verano masas de pizza con calabacín, pues también se hacen de brócoli, así que creo que puede ser una preparación interesante para incluirlo en mi dieta. Por cierto, brócolis hice yo, sí, los tenemos en el semillero. Es uno de los cultivos que más me gustó en el huerto de invierno. Yo diría que junto con el pak choi. Pak choi, por cierto, que en la tienda esta donde me trae mi padre las plantas de huerto, que yo os he hablado un montón de ellas, que es el Testarro en Vallecas, le han dicho que este año no tienen nada chino, no tienen ni colchina, no tienen pak choi y tal. Le han dicho que la semana que viene llame porque quizás se acercan a un vivero grande o algo así, no sé qué me ha contado, a comprar algunas de ellas, y espero que sea así, porque yo, por ejemplo, por esta zona,
pues esta zona al final es muy tradicional, ¿no? Y cultivos así más exóticos como el pak choi y la col china, pues sinceramente nunca los he visto que los vendan en los viveros. Y sobre todo el pak choi sería una pena no poder cultivarlo este año con lo que gustó. Y pues ya te digo, espero que los tengan porque me gustaría introducirlos en el huerto. Pero en el brócoli también tengo puestas mucha confianza. Me gustó muchísimo también con lo bien que se desarrolló el año pasado, a pesar de haberlo plantado fuera de época. Así que de esos pues espero que vayan bien los semilleros y meteremos bastantes. Y luego pues bueno, al final pues lo que os dije, este año quiero hacer un huerto de invierno más pequeño, pero claro, luego te pones a investigar cultivos, compras 10 de una cosa, 10 de otra y acabas liando aquí una que flipas. Pero bueno, este año ya te digo, no me quiero venir arriba y quiero que sea todo un poco más moderado. Quizás pues eso, meter 10 cositas de cada cosa. Y al final pues tienes, bueno, no sé, es que se nos va a ir la cabeza otra vez, porque 10 cositas de cada cosa, si metes 8 cultivos distintos, son 80 plantas, que básicamente es casi hacer un huerto de verano, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, no sé, según se vaya desarrollando, ¿no? Al final tampoco quiero planificarlo demasiado y según vayan saliendo las cosas, pues haremos una cosa u otra. Ya se verá y lo iréis viendo aquí conmigo. Por cierto, en la tienda esta a la que fue mi padre, me comentó que también le dijeron que no soy la única persona a la que se le han echado este año a perder los tomates o les han dado muy mala producción. También os comenté que vi varios posts de Instagram diciendo gente pues que no había sido de sus mejores huertos, así que parece que no he sido el único sufridor al que el huerto de este año pues le ha decepcionado un poco. Imagino que por las altas temperaturas que hemos tenido, que al final no le sientan nada bien a la naturaleza, y las cebollas le han dicho que ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Yo sin duda, fíjate que a mí se me dan aquí bien las cebollas, pero este ha sido pues de los peores años de cebollas, me han agarrado muy poquitas, aunque yo creo que no habría tenido problemas si las hubiese metido en la fecha de plantación habitual con temperaturas más moderadas. Pero lo bueno de las cebollas es que al igual que los ajos también se cultivan en invierno, así que seguramente este año lo que haga, que nunca lo suelo hacer, es que aparte de los ajos meta una tandita de cebollas, estas que tenemos aquí, que no habrá muchas, habrá como 30 cebollas, lo que espero que sí salgan gordas como me han salido todos los años, pues nos aguante pues por lo menos unos meses hasta que las otras se puedan ir sacando de la tierra, aunque sean pequeñitas como cebollas tiernas, ¿no? Y bueno, me voy a quedar plantando yo todo esto, tengo que meter, bueno, me quedan las lechugas todavía, tengo que limpiar todo ese terreno de lechugas, meter las lechugas y luego le daremos un buen riego. Bueno, pues parece que nuestro huerto de invierno ya va avanzando. Como podéis ver, ya tenemos pues regando todos estos nuevos cultivos. Un huerto de invierno que empieza este año en la fecha que tiene que comenzar, el mayor error que cometí el año pasado. Así que esperemos que se desarrolle bien. Y vosotros, pues si queréis seguir viendo todo esto, pues aquí tendréis los diarios de campo donde os mostraré la evolución. Os mostraré, como siempre digo, tanto si sale bien como si sale mal. Aquí pura realidad. Mirad, aquí tenemos también las lechuguitas ya todas plantadas, todas regándose, a ver qué tal evolucionan. A pesar de que haga un poco de calor, yo creo que no hará el calor suficiente para que se espiguen y seguramente pues saquemos aquí una buena tandita de lechugas. Y ya te digo, espero que el huerto de invierno vaya mejor que el del verano, que ha sido un poco decepcionante este año. Si bien me consuela un poco esos comentarios de que tampoco ha sido sus mejores huertos de otras personas, pues al final hay que compararse con uno mismo y sin duda, pues a pesar de llevar ya 6, 7, 8 años, ya ni los recuerdo haciendo el huerto, pues es triste, ¿no?, que este año haya salido tan mal. Aunque bueno, también ha sido un año de descubrimientos de varias recetas con el huerto, con los calabacines y tal. Pero en fin, me despido ya de vosotros, os iré enseñando la evolución de todo esto. Como siempre, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo capítulo de los diarios de campo. Stocks and Tomatoes.